No hemos hecho un viaje familiar juntos a China. Mi padre, de hecho, nunca ha estado en China. What? Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Esto es Brasas, un podcast de entrevistas con chefs y hosteleros. Nuestra invitada de hoy es Meilan Cao, directora creativa del grupo Cao, nieta de Cao Zetian, quien abrió el que muchos consideran el primer restaurante chino de España, e hija mayor de José María Cao, quien abrió Shanghai, uno de los restaurantes favoritos de Ferran Adrià, localizado en la zona de Sant Gervasi de Barcelona. Tras licenciarse en comercio internacional y empresarial y trabajar un tiempo en sectores de moda y textil, Meilan se incorporó al negocio familiar para ayudarlo a crecer. Primero, impulsando la apertura de Cao Dim Sum, que viene a ser una versión desenfadada del Shanghai, y después Cao Street, un punto de venta que especializa en comida para llevar y merchandise del grupo, incluyendo el primer libro que recoge las recetas de su familia. Bienvenida, Meilan. Gracias. Mi primera pregunta, ¿fue inevitable acabar tomando las riendas del negocio familiar o participando en el negocio familiar? Yo creo que forma parte del destino. La verdad que di muchas vueltas antes de acabar, pero luego ya cuando lo decidí, tomé parte intentando ayudar un poco a lo que es la casa madre y estuve un año viendo un poco las dinámicas hasta que tuve la certeza de que tenía que entrar a la empresa familiar y formar parte y poder aportar mi parte, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un grupo, no es un solo location, ¿no? Y normalmente me imagino tu padre será probablemente de estos cocineros que entiende que el éxito, bueno, no sé, estoy proyectando aquí, pero el éxito de un restaurante es controlar los tiempos, ¿no? Saber lo que cuesta producir un plato, ¿no? ¿Cuántos cocineros necesito para producir una carta? ¿Él te sugirió o llegaste a hacer un stage en cocina o meterte o estar dentro en la cocina para observar y apreciar dónde está? No, la verdad es que fue todo como muy orgánico. O sea, es decir, yo empecé a formar parte de la sala, ¿vale? Y ver un poco las cosas que sucedían, pasaban, ¿no? El tipo de cliente, ver un poco pues, el servicio, los timings, el feedback, ¿no? Sobre eso. Entonces, yo estuve, estudié comercio internacional y empresariales y acabé en el mundo de la moda. Ahora no me preguntes por qué, porque tendríamos que tener otro podcast. Y al fin y al cabo, cuando entré, vi determinadas cosas que iba aportando, ¿no? Pues temas más en el aspecto marketingiano, en el aspecto de conceptualizar las cosas, pues desde el hilo musical o la presentación de los platos o por lo que sea, ¿no? Cambiar diferentes factores a nivel ambiental. Y a partir de ahí, pues me iba metiendo en la cocina, ¿no? Es decir, quiero presentar el plato así, a ver si podemos hacer ofrecer este tipo de plato que contenga este otro para que pueda compensar esto en la carta, ¿no? Entonces, orgánicamente he ido como tocando todos los aspectos que forman parte de un restaurante, ¿no? Yo creo que la dirección creativa, en parte, es eso, ¿no? Empaparte de todas las partes que conforman el todo, sí, ¿no? Sí. Y entonces, pues, en la parte de la cocina llegué creando el formato del dim sum, ¿no? Porque después de estar un año y algo en el Book Insignia, en el restaurante Shanghai, quise crear mi propio restaurante, que fue el Dim Sum Club, ¿no? O sea, una taberna del dim sum, ¿no? Sí. Esto va muy ligado a que el formato del dim sum para mí es volver atrás, o sea, a mi infancia. Yo recuerdo que cuando mi abuelo cocinaba en la parte de atrás de la cocina, que era como el obrador,
él hacía los dim sums a mano y a mí esa parte como más artesanal y manual me fascinaba. Y siempre iba allí y como que no, me apartaba, ¿no? No me dejaba bueno, ¿no? Participar. Sí. Y entonces, rescaté la parte más de cocina a través del dim sum, ¿no? Empecé como a elaborar diferentes tipos de dim sums que querían que estuvieran en el restaurante, pero dije, no, mira, vamos a crear otro espacio solo dedicado a este formato, ¿no? Que es el dim sum. Y la verdad que tuvo muchísimo éxito porque lo creamos en un espacio que era más distendido que Shanghái, o sea, de alguna manera, conceptualmente, el hermano pequeño del buque insignia. Y tuvo muy buena acogida, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de serse el dim sum, es un petit mos, un pequeño bocado, cosa que en la cultura española tenemos ese concepto de tapa, ¿no? Y el tener mucha variedad, ¿no? E ir picando, ¿no? Pues desde la tapa catalana, tapa vasca, tapa madrileña, tapa gallega, andaluza, ¿no? Entonces ese concepto de ir picando, el dim sum lo ha tenido siempre, ¿no? Y la verdad que funcionó muy bien. Y ahí es donde me introduje yo, especializándome en este tipo de comida. Es que además son adorables, cuando ves... Son cute. Son cute y hoy en día que hay tantos negocios que son, ¿cómo se dice? Especializados en una cosa. Especializados, sí. No me sale monotemático, no. Bueno, ya sabéis a lo que voy. Que se dedica, en plan, un shop solo ramen, de 3 tipos, tal. Sí. Un sitio de, no sé, de smash burgers. Y ¿no? Incluso es mejor a nivel costes. O sea, claro, buscar la excelencia en un solo producto. En un solo producto. Que es muy shokunin, muy japonés también, ¿no? Exacto. En plan, pero hay una cosa que yo siempre soy un poco snob de esto, de yo cuando veo un restaurante de tapas español y tienen una carta eterna, digo, es imposible que todo esté bueno. Pero en un restaurante chino la carta es eterna y todo está rico. Sí, es como, son los únicos restaurantes donde eso es posible. La carta es kilométrica, pero todo está rico. Sí. Y a veces es verdad que, pero es que pollo hay, no sé, 80 50, combinaciones. Una tiene menos soja, otra vez con almendras, y dices, qué genios, tío, a nivel negocio. Pero espera, esto es guau. Quiero tocar todos estos temas paso a paso, pero sin acelerar. Normalmente en este podcast preguntamos por los vínculos familiares, ¿no? La historia familiar. Estabas diciendo que tu abuelo, cuya historia es para hacer una película, ¿no? Sí, bueno, de hecho... hace 1 año y medio, no 2, y sacamos un libro de la mano de Planeta Gastro. Uh-huh. Y ahí pues se narra la historia familiar. Sí, toda una historia muy épica y ¿no? O sea, con sus durezas también y sus victorias, pero sí, desde sus inicios muy ardua, ¿no? Porque, o sea, lo que es emigrar de un país tan distinto al que es ¿no? A Occidente, pues imagínate las controversias y yo creo que, bueno, yo cada vez que lo intento recordar, cada vez que recurro a esas conversaciones sobre todo con mi abuela, se me ponen los pelos de punta y cosas que, bueno, me quedo como un poco incrédula, en plan, ¿esto pudo suceder o has podido, ¿no? A todas estas adversidades? O sea, está bien, está en el libro de Cao, sí. La mejor gastronomía china, sí. Según Planeta Gastro, y bueno, es muy bonita, por Jordi Luque. Es que es libro contando la historia familiar, pero también recetario, con recetas. Es la primera vez, es decir, nunca en nuestra familia se ha escrito un libro de recetas. Sí. Porque tanto mi abuelo como mi padre han cocinado a ojo. Oh. Entonces no tenemos una libreta. Y... No, exacto. O sea, no tenemos una libreta donde estén, pues, ¿no? Pollo con pavo, tantos gramos de pollo, tanto. O sea, es la primera vez que bueno, desde la editorial nos dijeron que necesitamos, claro, ¿no? La cantidad exacta de tal y cual. Y eso creo que fue la parte más ardua. Ya. Porque es complicado. A veces cuando tú cocinas, ¿no? Yo siempre digo que la cocina es un arte. Y a veces es como
es algo muy intuitivo, Sí, ¿sabes? O sea, sí. un poco de tal, ¿no? Con la cacerola, clac, 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 con el cazón, perdón, y lo echas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántas veces lo estás cocinando en el wok? Pues no sé si una, dos, o sea, no sé si un minuto y entre medio minuto y uno, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿no? Sí. Es aquello que nos puso un poco a prueba a nosotros también, de decir, bueno, a ver, ¿no? Sí. Esta receta, ¿cómo es? Y materializarla cuesta mucho. Y es la primera vez que tenemos pues, parte de nuestras recetas, no todas, estandarizadas en un recetario. Pero ¿cómo es posible? Sí. Yo puedo entender que tu abuelo haya hecho a ojo, pero tu padre, sobre todo, es lo que digo, el éxito de un negocio es control de costes, más en un restaurante donde a veces los márgenes son muy justos. Cada vez más, sí. ¿Y cómo enseñaba a sus cocineros, a los del Shanghái, los de...? Pues a base de práctica. Y a base de Prácticas estar y encima y verlo y apurar la técnica. ¡Guala, Sí, tía! sí, sí. Ostras, joder, yo aprendo mucho con este programa porque yo era... yo cuando he hecho prácticas en restaurantes con Estrella Michelin, pues tienes que seguir la receta para que Total. sepa igual y tal, y te meten eso en la cabeza, receta, no inventes. Esto me lo decían siempre mis primos. No inventes, ¿no? Tú con tu... no, pero quedaría bien. Quieto. Pero esto permite mucha... O sea, que se haya mantenido los sabores. Bueno, es muy romántico en sí porque le das esa artesanía a lo que es, ¿no? O sea, obviamente la gastronomía tiene ese punto, ¿no? Técnico de tanto de esto, tanto de... Pero al fin y al cabo, cocinar has de tener pues un cierto movimiento de cuerpo, tener el ojo perfectamente porque en base a los timings que has de tirar todos los ingredientes a la vez. Piensa que la cocina china a veces tiene de todo, pero hay una parte muy explosiva. El wok es muy explosivo. Sí. Es clac, 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 ponerlo, darle 2 o 3 manejos con ay, ahora me sale. De muñeca. El de muñeca, clac, clac, clac. ¿Eso tiene un nombre en chino, el movimiento ese de wok? Probablemente, pero Vale, no te lo sabría decir. Vale, como antes, fuera de cámara, antes de grabar, nos has dicho 2 o 3 palabras de cómo se pronuncia en chino, pensaba a lo mejor... Pero sí, es algo muy explosivo que has de curar Sí. la técnica y has de cogerle como el rollo, ¿no? La vibra. Sí. Y yo creo que también a veces la cocina, cuanto más maravillosa es porque te sincronizas con ella, ¿no? O sea, es decir, entiendo que, ¿no? Y más a día de hoy, que tantos gramos de sal, tantos de tal, tanto cual, y ¿no? Tantos gramos de pues esta verdura. Que es muy técnico y es muy depurado, pero a la vez creo que la gastronomía, y sobre todo en la que yo he vivido, tiene esa parte de sincronización con algo ahí arriba, ¿no? O sea, que dices, lo estoy haciendo bien. O sea, estás como a la vez meditando y a la vez dejándote guiar por algo mayor que tú, ¿no? Y esa es como esa parte emotiva de la cocina, ¿no? Que no estás funcionando como un robot, sino que estás funcionando porque espiritualmente estás conectado, ¿no? Con ese algo y entonces clac, 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 lo haces todo. Yo, por ejemplo, hace 4 o 5 años que manejo la técnica del wok, no más. Y yo cuando empecé, ¿no? Pues al principio era un desastre. Mi padre me decía, es que no entiendo cómo no te sale el juego de la muñeca. ¿Se frustraba? No, o sea, bueno, se frustraba, ¿no? Pero se quedaba callado. Cuando mi padre se queda callado, dice más que cuando habla, ¿no? Bueno, esto en la cultura china es muy propicio. Pero sí, aparte siempre el wok, la técnica del wok te enseñan poniéndote medio kilo de sésamo, esas microsemillas. Y a la que tiras una, ¿sabes? Ya, bueno, imagínate a mí al principio, o sea, el sésamo estaba all over. Porque salta mucho, es tan ligero Claro, y tiene una exacto, ¿no? Entonces, bueno, al cabo de, yo creo que hace 3 o 4 años atrás, más bien 3, ahí es cuando me concentré tanto y dije, tengo que, ¿no? Tirar esto para adelante, pero me conecté con mi abuelo de alguna manera u otra y dije, creo que, ¿sabes? Hay algo que me va a hacer clic. Y a partir de ahí, práctica. Entonces,
dejas como de pensar tanto en la técnica y te nutres más de ese movimiento, ¿no? Y entonces como que ahí es como que conectas y sale, ¿no? Nota para oyentes que quieran perfeccionar su técnica de wok: medio kilo de sésamo, semillas de sésamo para practicar y que no salga ni un granito de sésamo. Sin spoilear el libro, porque la historia es fascinante y reservar algo, pero digamos... Aparte es muy bonito el libro, Sí. te he de decir, o sea, lo maquetó Teddy Borra, un crack, y la verdad que bueno, que no solo gozas de las recetas Del y de la historia. Hay recetas muy fáciles de hacer, explico, otras un poco más complejas para otros tipos de niveles, pero yo os animo. Y entonces, tu abuelo emigra desde China, ¿no? De Taiwán. De Taiwán, perdón, porque ¿no? Mao Zedong invadió, sí, bueno, todo lo que era, ¿no? China, y mis abuelos se exiliaron a Taiwán, porque eran del bando capitalista de Chiang Kai-shek. Y ahí es cuando, pasado 2 años de la guerra, esa Taiwán, que era una base americana, dijo: aquí no hay posibilidades de éxito. Os vamos a ayudar con toda la burocracia, quien quiera ir a Estados Unidos. Por eso hay tantos taiwaneses en Estados Unidos de aquel momento. Pero mi abuelo coincidió con un cura, un cura chino, que venía de parte de la diócesis de aquí de Barcelona. Y bueno, tú sabes, ¿no?, que la religión católica, pues cuando hay este tipo de situaciones, guerras, van ahí pues a modo de ayuda, pero también aparte, o sea, a cambio de ganar adeptos, ¿no? Sí, ¿no? Soy tu salvoconducto, pero sí, únete a mi iglesia. Exacto. Bueno. Ese es bueno, sí, está bien, ¿no? O sea, sí, puede verse... Vida o muerte, me sí, convierto exacto. a lo que haga falta. Y entonces él, a través del cura, dijo: bueno, veníos a Barcelona, yo estoy allí, os puedo conseguir los papeles y demás. Y entonces la idea del cura era abrir un restaurante, ¿no? El primer restaurante chino de Cataluña fue el cura, y mi abuelo era el cocinero. El cura ahí tenía su pequeño plan B, ¿eh? Sí, en plan, la iglesia está muy bien, pero era un pequeño capitalista hombre, también. Claro, aparte que en la época los curas tenían, ¿no? O sea, la propia iglesia les concedían pisos o locales. Sí. Ya, pero no tengo... No me viene a la cabeza muchas historias de curas que suelen ser más humildes porque son siervos de Dios o lo que sea. Una cosa es la riqueza de la iglesia. Era chino. Los chinos son muy capitalistas. Y fue el primer restaurante chino de Barcelona. Correcto. Shanghai. No, el Gran Dragón. El Gran Dragón, perdón. El que el propietario era el cura Yang. Sí. Y esto es 1900, ¿qué? O sea, 60. 60, o sea, España franquista. De repente, un restaurante chino, que vale, que Barcelona era un poco menos... Sí, más cosmopolita, sí, más diversa. Más diversa, ¿no? Más, siempre han sido muy modernos, ¿no? Incluso en esas épocas, supongo, no sé, yo no estaba vivo. Tu abuela viene más tarde. Viene más tarde. O sea, primero viene tu abuelo, se instala, tal. Exacto, le dice: oye, perfecto, me gusta. Y vino mi abuela más tarde. Sí, 4 años más tarde, me parece. Y si no he leído mal, con 4 hijos. 4 hijos. Más 2 por nacer. No sé cuántos meses en barco. No sé si eran 3 meses o 1 mes y medio. Pero imagínate el trayecto de barco de China para el canal de Suez y Francia, con 4 retoños. O sea, yo no voy más allá de Lleida con mis hijas porque me vuelven loco en el coche y tal, o en el aeropuerto o en el tren, y aquí al lado, a la Marbella de vacaciones, la Marbella de Barcelona, ¿no? No, claro. Exagero. Pues imagínate, o sea, yo igual digo... Entre el Ejército Rojo y una vida mejor en España, es que son 3 meses de barco, yo me lo plantearía. Tardaría un beat en pensar, venga, me voy a España. Estoy bromeando. Ella llega y entonces tu padre, José María, nace aquí. Sí, mi padre, si no me equivoco, es el primer chino registrado en Cataluña. De nacimiento. De nacimiento.
cuyo Sí. su nombre real no lo quiero pronunciar mal. Wen, Wen Cao Chang-yang. correcto. Vale, pero adopta el nombre de José María. Exacto, porque, bueno, por lo que sea, con el pacto con el cura, acceden a bautizarse y a formar parte de la comunidad católica. Entonces todos adoptan un nombre occidental, en este caso español. Sí. Bueno, catalán, porque en realidad es mi tío Luis, uno es Pedro, Pablo. Sí. Sí. Vale, entonces, en casa me imagino que, como dicen, en casa el herrero cuchillo de palo, Sí. cuchara de palo, Cuchara ¿no? de palo. Pues me imagino que tu abuelo en casa no querría cocinar nunca, No. pero tu abuelo, bueno... En realidad comían y hacían tantas horas en el restaurante que Sí. comían y cenaban en el restaurante. Vale. Supongo. ¿Y ya con tu padre, cuando tú eras pequeña, tu padre alguna vez ha cocinado en casa o es de estos de que estoy todo el día en el restaurante? No. La verdad que no. No. No, en casa, por norma general, siempre ha sido mi madre. Pero bueno, mi madre también estaba también trabajando en el restaurante. Sí. Pero sí que nos dejaba la comida probar. Es que mi madre es gallega. Claro. Pues claro, o sea, la cultura gastronómica gallega es que vaya dos titanes. Sí. Entonces, cómo no, mi destino era la gastronomía, ¿no? Y Porque yo tanto. desde muy pequeña, o sea, aparte que siempre me ha gustado comer, deleitar la comida china, que para mí es como constantemente umami, Sí. y tener ese orgasmo cerebral constantemente, Sí. con una cocina tan contundente, buena como la gastronomía gallega. Entonces es que ese combo, Sí. o sea, ¿no? es algo que bueno, es muy poderoso. Gastronómicamente hablando, ¿no? O sea, dices que tengo estas dos gastronomías que son muy potentes. Muy poderosas. Muy poderosas. De las mejores del mundo. O sea, Sí. Y mi pregunta, porque una de las cosas de las que le otorgó el éxito a Shanghai, el restaurante, era precisamente porque tu padre empezó a emplear las técnicas chinas, pero con producto local. Sí, correcto. La fusión de gastronomía gallega pasada por China, ¿se le ocurrió en algún momento a tus padres? ¿Intentaron hacer algún negocio en plan, vamos a hacer un tal? No. ¿O en Shanghai hay algo que, pues con el centollo típico gallego? Bueno, tenemos un buey de mar. Sí. Representativo. Sí. En esto sí, que es espectacular. Claro, la clientela, empezando por lo que hizo mi padre, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión del reconocimiento de Shanghai, o sea, mi abuelo con poco hacía mucho. Sí. Cosa que eso yo creo que ha sido el legado un poco de mi padre, ¿no? Lo que pasa que mi abuelo tenía una cocina muy estricta. O sea, es como estricta en el sentido de así se cocina en China, así ese es el producto, y también la verdad que anécdotas de se tenía que ir a buscar soja a Francia, porque en España no había, en los años 60, soja. Y se iba a la frontera, sí, a buscar soja. O sea, imagínate. Cocinar con cocina china sin soja es la base de... Exacto. Sí, es como cocinar sin sal. Sin sal o sin ajo, sí, un sofrito sin ajo. Exacto. Y bueno, entonces yo creo que este legado lo tuvo mi padre, ¿no? Como que con poco hacía mucho, pero mi padre empezó a introducir lo que son los ingredientes ¿no? Mediterráneo. De mercado, ¿no? Sí, de mercado. Y ahí es donde potenciaba muchísimo claro, imagínate, la técnica china con producto de aquí. Sí, o sea, fuera de serie. ¿no? Y no solo eso, sino que empezó a fusionar cosas, ¿no? Con mucho sentido, porque la fusión... Cuidado. Empiezas a alterar, ¿no? O sea, desde una base, desde una esencia, dices, ¿qué puedo aportarle que pueda sofisticarle, ¿no? O que pueda sumar? Y eso hay muchos conceptos que yo, ¿sabes? No entiendo porque la fusión se ha pasado de vueltas, ¿no? Sí. Y en este caso, con muchísimo respeto a lo que es la técnica china,
muchos ingredientes de aquí han hecho un match más que perfecto y ahí es donde surgió un poco el sello Cao, ¿no? Sí. Un poco de decir, ¿por qué no aprovechar el productazo? O sea, nosotros tenemos la mejor nevera del mundo. Sí. Y eso es así. Sí. La mejor despensa la tenemos nosotros. Sí. Quien diga que no miente. Ya. Y es así, ¿no? Entonces, tener un restaurante chino con esa técnica, ese conocimiento desde mi abuelo, mi padre, y introducirle pues, una gamba de Palamós, un rusiñol, o en este caso, bueno, desde un huevo poché o una trufa, ¿no? Sí. Fresca, haces un plato muy sorprendente y que lo elevas, ¿no? Sí. Y no hay nada que esté dispar, ¿no? O sea, y ahí cogió muchísima fama por eso, ¿no? Por arriesgarse a innovar, a marcar más la diferencia. Mi tío igual con el tema de los vinos, ¿no? Empezó como a hacer una selección mucho más acurada y ahí es cuando, ¿no? Bueno, pues en su día, yo creo que en los 2000 hubo un resurgimiento de chefs muy buenos, tanto catalanes como españoles, ¿no? Que despuntaron. Y bueno, entre ellos Ferran Adrià, que degustaba nuestros platos y siempre que venía a Barcelona a comprar al mercado, pues muchas veces se pasaba por Shanghái. Sí. Y la gente, claro, estaba como expectante, ¿no? En plan, el mejor chef, bueno, sí, del mundo, según la gente, pues se para a cenar porque no le ha dado tiempo, ¿no? A volver a Montjuïc y la verdad que pues ahí fue un boom, ¿no? O sea, el teléfono no paraba de sonar. Sí, es a que través de... Sí, Ferran... Lo dijo en público. Uno de mis restaurantes favoritos de Barcelona, o de España, era el de tu padre, Shanghái. Sí, sí. La verdad que eso nos ayudó, ¿eh? O sea, ciertamente... A ver, el negocio funcionaba bien, pero es que de repente hubo un despunte estratosférico. No puedes no verlas, ¿verdad? Dejan huellas que no se borran fácilmente. Juegan como si el tiempo no fuera con ellos. Sin decir una palabra, pero aún así te obligan a parar y mirar. Se quedan en tu cabeza, mucho después de que el show termine. Por más que las persigas, simplemente siempre estarán un paso por delante. Superstar. Superstar, de Adidas Originals. Volviendo a cuando tú te pusiste a hacer dim sum y canalizando un poco la memoria de tu abuelo y tal, ¿tienes tus tics con ¿tú tienes tu propia receta de masa o sigues la receta familiar que habéis establecido en el libro? Hombre, hay algunas que sí que tenemos la receta original de mi abuelo, o sea, no la receta per se, pero sí el cómo se elabora un tipo de dim sum, pero como hicimos Cao, que era un restaurante focalizado solo a dim sums, tuvimos que investigar desde cero cómo se hacían muchos otros tipos de masa, que eso es un mundo. O sea, es casi un laboratorio, porque las masas están vivas, ¿no? Sí. Entonces, conseguir ese nivel de transparencia, conseguir ese nivel de elasticidad, o sea, tienen muchos factores que has de pues, tenerlo muy presente para que te salga un buen dim sum. Sí. Igual que el xiao pao, el famoso dim sum de Shanghái, sí, que es el que lleva caldo dentro, tiene otro tipo de masa con un tipo de porcentaje de gluten que has de dejarlo tanto tiempo en la nevera. O sea, es decir, tiene un proceso, cada masa tiene un proceso diferente. Y es un mundo, ¿no? Y lo bueno es que cuando lo haces de manera manual, que es algo muy artístico, es algo también un poco como el wok, ¿no? En el que estás meditando a la hora de hacer pues, o la masa, el cierre, ¿no? Y es como que te desconecta del momento en el que estás y te concentras en eso, ¿no? Y esa artesanía es una manera de meditar. Sí. Y cuando en el momento de la práctica, ¿no? Es cuando ves que estás produciendo algo muy bueno, sí. ¿no? Y que estás cogiendo ahí la técnica.
Es la mejor sensación del mundo, Meilan. Yo alguna vez he tenido... Yo soy muy, ¿cómo se dice? Despistado y, ¿cómo se dice? Attention deficit. Tengo mucha déficit de atención. Pero cuando he estado haciendo una masa en casa o lo que sea y tienes ese momento donde solo estás con eso y como mucho a lo mejor un transistor con música ahí que... Pero ¿Y no te da la sensación de que meditas? Sí. De que o algo. te conecta... Sí, exacto. Sí, alineado. O sea, alineado con algo mayor. Sí, exacto. Eso es lo que, no sé, a mí me aporta mucho dentro de la cocina. Porque a veces desde fuera como la imagen de una cocina tipo, ¿no? The Bear, o sea, como de gritándose y tal. No tiene por qué ser así. O sea, hay momentos de tensión, sí que es cierto, ¿no? Cuando hay un cúmulo de notas y de comandas y de tiempos, ¿no? Y de gente trabajando a la vez, que puede haber una coordinación, pero no me gusta mucho a mí esa imagen de tanta, ¿no? Estrés y gritar y no tratarse no soy partidaria en absoluto. Mira, me gusta el silencio. Pues podemos escuchar este audio que he rescatado de el humorista Jimmy O. Yang. All these guys with aggressive tattoos and they're just sweating in the kitchen. They're like, yes, chef, 2 minutes, it's still raw. And they're just making fucking scallops. There's 2 items on the menu and they can't handle that shit. You go to any Chinese restaurant, there's about 485 items on the menu. And there's one dude back there in the kitchen. He's not even a chef, he's somebody's uncle from Hong Kong. And he knows how to make everything in under 30 seconds. That guy's the real hero, you know what I mean? He got a yellow wife beater that he brought from the old country. Just chilling near the wok, cigarette in his mouth, just like... That guy's a gangster, man. And he just cusses casually in Cantonese, just like... Gracias. Jimmy O. Yang es que es brutal, es totalmente verdad. Es que es lo que... Porque leí una cosa en una entrevista, no sé si lo decías tú o tu hermana, hablando de vuestros negocios, que vuestra plantilla, digamos, son casi todos cocineros de aquí, o no tenéis ¿Tenéis cocineros chinos? Tenemos cocineros chinos. Sí. Y sobre todo, sí, sobre todo son los primeros de cocina. Yo tengo muchos amigos chefs de aquí que lamentan un poco que las nuevas generaciones de chavales que entran en cocina, con toda la razón del mundo, vienen exigiendo conciliar la vida personal con el trabajo, que es lo que queremos todos. Pero, claro, esto se lo cuentan a chefs que han comido... Han mamado y no ha quedado otra. Se han comido las 14 horas al día, sobre todo en restaurantes más de alta gastronomía y tal, o el turno partido y todo esto, ¿no? Cuesta mucho encontrar los cocineros como los de antes, ¿no? Bueno, la vida evoluciona, la sociedad evoluciona, ¿no? Anthony Bourdain lo decía, ¿no? Que en el mundo de la cocina no hay cocinero que más curre en Estados Unidos que los cocineros mexicanos, pero en el resto del mundo tengo que decir que los cocineros chinos, como bien dice la rutina esta que ha hecho Jimmy O. Yang, tienen un aguante y una capacidad que dices, wow, sois los verdaderos superhéroes de la cocina. Y por eso me llamaba la atención que con la facilidad del idioma o de poder tramitar visados de trabajo y tal para workforce totalmente chino para el establecimiento, que como empresarios, que está guay también, ¿no? Seáis abiertos a trabajar con cocineros no tal. Sí, a ver, porque cada vez es más complicado encontrar personal chino que quiera pues, estar en la cocina. Uh-huh. Yo creo que hay muchas nuevas generaciones, ya que, bueno, ¿no? Pues por lo que sea... bueno, a ver, depende, de repente te sorprendes, porque, por ejemplo, en la escuela Hoffman hay también muchos alumnos chinos. Sí. Pero bueno, que de repente pues quieren enfocar su cocina a otra que no sea la de origen. Sí. ¿no? Entonces, pues bueno, al fin y al cabo es más complicado encontrar
cocineros chinos, pero sí que es cierto que nosotros vemos un poco de diferencia en que una persona china tiene esa soltura, es que no sé cómo llamarlo, es esa sincronicidad con, ¿no? A la hora de los timings, ¿no? O sea, de lo que nos reíamos de Jimmy O Yang, o sea, que es como parece que esté bailando y está haciendo no sé cuántos mil platos a la vez. Sí. Nosotros tenemos cocineros también de otros orígenes, incluso algunos de aquí también. Sí. Y vemos que, bueno, ¿no? Es algo un poco más larga la formación, pero bueno, sí que de alguna manera, pues como segundo de cocina, van liberando muchísimo el tiempo a la persona que es el primero de cocina, que en este caso tanto en Shanghái como en Cao son asiáticos. Bueno, en Causal Deu no, en Causal Deu mayoritariamente son argentinos, pero la verdad que están bastante al nivel. Sí. Sí, la verdad que sí. Shout out a cocineros argentinos también. Sí, Shout out a cocineros en general. Amor a todos. Sí, amor a todos. Pero sí que es cierto que los chinos tienen un manejo pues entre agresivo y suave, ¿no? Porque lo hacen todo muy rápido. Por eso nosotros tenemos gente, pues esto, cocineros de otros orígenes, pero que bueno, quizás tenemos una plantilla un poco mayor, ¿no? Para que hagan más platos. No lo puede hacer uno, sino entre un equipo un poco más grande. Es que a mí, ¿sabes? Una cosa que me llamó la atención en Shunka. Todos los cocineros son chinos. Sí. Es un restaurante japonés, pero y hay como, mira, y era como, y claro, todos hablando en español y yo, lo típico, era como, a veces había una época que parecía que si entrabas en un restaurante japonés y todos los cocineros eran japoneses o asiáticos, entonces era muy bueno, mientras que si ibas a uno antiguamente, y no era el caso, decías, esto es una copia o algo. No sé, una cosa, un esnovismo un poco mal encajado. Bueno, créeme, Johan, que esto que estábamos hablando de, ¿no?, lo que decía Anthony Bourdain, es culturalmente los chinos, y esto es así, tienen que ser habilidosos. Si no, te repudiaban un poco, ¿eh? O sea, en la época, o sea, te hablo de... mi padre siempre se ha fijado en si yo soy habilidosa con las manos. Es algo cultural. O sea, independientemente de si esto, o sea, de lo que tú te vayas a formar, es algo que de base lo tienen muy en cuenta los chinos. Si eres habilidosa con las manos. Piensa que la cultura asiática nos comunicamos mucho gestualmente. O sea, decimos muchas veces de manera gestual que verbal. Por eso es como muy poético, ¿no? Y las manos, el cómo trabajan las manos, la habilidad de las manos se tiene muy, muy, muy presente. Es algo muy positivo. Sí, es algo que a mí, mi padre muchas veces me decía, tienes manos de mantequilla, concéntrate. ¿No? Tienes que ser más hábil. O sea, es una característica que la ponen muy en valor. Sí, sí. No, y también hay otra cosa. Históricamente tengo la sensación de que ¿no? Siempre las grandes fábulas del cocinero del emperador o el cocinero de la emperatriz, como que el oficio de cocinero en China, que antes lo decíamos, ¿no? Que cuando aquí en Europa a lo mejor éramos más bárbaros, en China ya había sofisticación en la sociedad y el cocinero habilidoso tenía respeto, ¿no? Tenía posición social. Mientras que aquí, hasta que los cocineros han empezado a ser superestrellas y masterchefs y todo esto, si tú le decías a tu familia que quieres ser cocinero, no, ¿sabes? La familia era como, no, por favor, cualquier cosa, pero no seas, es muy sacrificado y tal. No había glamour, no era estatus. Sí, ahora ahora eres un jugador del Barça si dices que eres chef y tal, ¿no? Qué guay. No, pero sí que el doy hincapié en que en la cultura china la comunicación corporal, o sea, en China o en Asia, es muy importante. Igual que... porque se crean situaciones en las que el cuerpo habla, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? En Japón, por ejemplo, ¿no? Cuando se sirve el té, bueno, en China también, ¿no? El que la mujer muestre parte de
de la muñeca es algo sexy para los asiáticos, ¿no? Aquí pues quizás hay otras formas, pero la comunicación corporal hay como todo un lenguaje. Entonces las manos, sobre todo en lo que es los chinos, esa habilidad que tú tengas es importante. Y a la hora de hacer tus dim sum, que yo cuando fui a Shanghai, la ciudad, estoy tirando aquí de guay. No fui a Shanghai, ¿sabes? No, pero jolín, obviamente pues yo me quise hinchar a dim sum y xiaolongbao. Y me encantaba que las cocinas son todas vistas, casi en muchos sitios, ¿no? Y ves el proceso. Y normalmente siempre eran 3. Uno aplanaba, otro metía el relleno y el otro sellaba, ¿no? Y así iban como una cadena de producción y tal. ¿Tú ya tienes tu rapidez de tú sola? ¿Cuánto tardas en hacer una cesta? Sí, una bandeja. Una bandeja. Yo por lo general trabajo con un equipo allí y a veces somos 2 o a veces somos 3 o a veces yo no estoy y están ellos, pero siempre hay entre 2 o 3. Bueno, hay una persona que a veces está sola, que es la head office del dumpling, o sea, es la dumpling maker por excelencia. Muchas veces lo hace ella sola. Sí. Pero yo muchas veces me animo, entro y tú tienes tu flow. Sí. Ahora, a ver, la verdad que sí que es cierto que mientras una masa, ¿no? El otro pone el relleno y cierra. Sí. ¿No? Pero perfectamente lo puede hacer una persona sola. Pero, ¿tu padre le has hecho últimamente un dim sum y ya no haya ese silencio ensordecedor? En plan, haya una aprobación ahora de tu pellizco, tu... Sí, la verdad que es cierto que cada uno, por mucho que haga el mismo cierre, veis que hay como unas pequeñas diferencias, ¿no? Yo lo cierro así, pero dejo un poco más de ala. La otra, en vez de hacer 17 pliegues, hace 15. Sí. ¿no? Eso forma parte de la artesanía, ¿no? Que cada uno, ves que son diferentes, ¿no? Si lo hacen 2 personas o lo hacen 3. Pero por lo general... cuando tu técnica ya está tan acurada, te salen todos clavados iguales. Sí, es una maravilla visual, la verdad. Es que cuando hago en casa es que es como hijos bastardos, cada uno es de aquí, uno de allá, otro de atrás, es como ¡mierda! Oye, pues te invito a que vengas un día, por favor, a nuestro obrador y un que te empapes, el tiempo que quieras. Sí. Te tomo la palabra, claro que sí. For real, o sea, en fin. Has de tener paciencia, es lo único. Sí, no, y es lo que dices, Butterfingers, ¿sabes? El que cada dedo esté totalmente en control de lo que está sintiendo tu corazón. ¿Qué tal la dinámica familiar? Porque tu hermana... Sois 3 hermanas, ¿verdad? Somos 3 hermanas, sí. Pero la pequeña está en Madrid haciendo diseño gráfico. Es diseñadora. Sí. Pero digamos que en el negocio familiar del grupo estás mi hermana. Tú y tu hermana Nayan y tu padre, obviamente, y tu madre sigue también. Sí, mi madre es la PR. Sí. ¿Qué tal? Y mi tío, sí. Y tu tío, que es el sommelier. Sí. Lluís, ¿verdad? Sí, Lluís. Sommelier, sumillería, antes de esto. Yo siempre he sido un poco reacio a tomar vino con comida china, porque los sabores son muy intensos a veces, sobre todo los picantes, ¿no? Si voy a comer cosas de Sichuan y tal, vino tinto, blanco aún, pero me gusta una lager bien, una cerveza floja, o una Tsingtao, o una de estas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué trabajo ha tenido que hacer tu tío para promocionar el consumo de vino, digamos, dentro de vuestros restaurantes? Partiendo de que el consumir vino, es algo muy subjetivo. Es decir, a la gente que le gusta tomar este tipo de vino con este tipo de ligereza o no, o que sean vinos con más cuerpo. Es una cosa que independientemente de lo que tú le vayas a ofrecer en cuanto a comida, ellos tienen una predilección. Entonces, ante a eso, ¿no? Pues no puedes decir, oye, esto marida más o esto marida menos, porque la gente cuando disfruta con el vino que le gusta ya puede, ¿no? Ya lo combina con lo que quiera, ¿no? Esto siempre, pues,
mantenemos ese respeto. Pero si nos han de pedir con qué combinarlo, sí que es cierto que una cerveza ligera es perfecto porque te limpia muy bien la boca, tipo la Tsingtao. Pero también hemos visto que, ¿no? O sea, en este caso, mi tío ha trabajado muchísimo en esta selección que es casi personal de vinos. Que bueno, ¿no? Existen pues desde los espumosos, que también limpian muy bien la boca. Entonces, desde pues un champán o un espumoso catalán funcionan muy bien. Y cada vez vemos un poco la tendencia de que los espumosos gustan mucho porque a nivel ligereza y a nivel digestivo funciona muy bien. Yo, y luego pues no, para según qué carnes, tipo el pato, que tenemos el pato Pekín combina muy bien con cualquier vino tinto, porque es una carne que es muy jugosa, es muy crujiente, exacto. Entonces esa grasa limpia muy bien con cualquier vino tinto ligero o con cualquier otro vino con más cuerpo que le pueda, ¿no? Dar esa fruta, ¿no? Que bueno, al fin y al cabo el pato con vino tinto y con espumoso combina muy bien, creo que es desde mi punto de vista porque es lo que la gente suele pedir o nosotros lo que solemos recomendar. Pero bueno, por mucho que nosotros recomendemos, siempre hay esa parte, ¿no? Que el cliente personalmente le gusta deleitar las cosas con, ¿no? Pues, o con este vino, o con el vino blanco, o con un vino blanco con un poco de roble, con un poco de madera. Es un poco la elección del cliente, pero sí que tenemos nuestras propias recomendaciones. El Riesling, los vinos alsacianos combinan muy bien porque tienen este punto mineral, que el mineral limpia muy bien la boca, igual que muchos vinos blancos gallegos y algunos catalanes también. Ese punto de mineralización que a mí me gusta mucho y claro, ¿no? O sea, en la comida china pues tiene desde soja, agridulce, picantes, chili oil, claro, tiene un montón de sabores entre pase y pase y que necesitas algo que te ponga la boca neutra. Sí. Sí, es cierto, sí. Y esto, pues volviendo a la dinámica familiar. Primero, claro, hablábamos de gastronomía gallega antes. A mí lo que me gusta de la cocina, la gastronomía gallega, sobre todo mariscadas y tal, es no añadáis nada. El producto tiene su propio sabor, un buen centollo, una buena gamba, ¿no? El dulzor ese que aparece en ciertas carnes de crustáceos y tal. Entonces, yo ahí a los franceses que le echan salsas de mantequilla y nata a sus mariscos, es como, chicos, esto sobra, esto es estropear el producto. ¿Tu madre y tu padre discuten a veces por eso? ¿O tu padre está con tu madre en el que el producto... ¿Hacéis peregrinaje a Galicia de vez en cuando a ver a la familia? Sí, y tanto. A ver, en Galicia sí que es cierto que tienes la parte, ¿no? De costa, que tienes unos mariscos y pescados espectaculares, que es como brasa, plancha y nada más. Y eso... Es que yo también soy partícipe de esto, pero sí que es cierto que salsas ligadas, equilibradas, en la cocina china, por ejemplo, estamos hablando en Shanghái tenemos una lubina hunsao. Esa salsa, esa reducción de salsa, contiene tanto umami que no es que directamente tape, porque o sea, si tú tienes un buen pescado y lo haces aparte, nosotros lo hacemos al vapor, que se deshace, esa salsa que le pueda acompañar es como orgásmico. Sí. En cambio, tú tomas una buena lubina o una buena merluza o un turbo de rodaballo. Rodaballo a la plancha o o a la brasa, siempre va a ser, ¿no? O sea, hablando de materia prima, muy bueno, pero algo más plain. Igual que el Mediterráneo, o sea, la comida mediterránea es algo plain. El cerebro, ¿no? Sí. O sea, qué bueno el producto, pero ya está. En cambio, en la cocina china el cerebro te hace... O sea, fuegos artificiales constantemente. Entonces, cuando ya estás acostumbrado a que encima de cocinar un buen producto, ponerle una salsa, sobre todo equilibrada, pero con mucha fuerza de sabor y mucho umami, es que el cerebro, cuando ya se activan esas partes que ya lo desbloquea, ya todo lo plain, por muy bueno que esté, que se disfruta y hay que saberlo disfrutar tal cual como está,
pero es difícil. Entonces necesitas de las dos, ¿no? Sí. O sea, las salsas tienen que estar bien equilibradas, bien ligadas. Sí. Y en China las especies son maravillosas. Hay mucha gente que piensa que la salsa tapa y no, es verdad. O sea, si hay una mala salsa, sí. Pero si es una salsa que está equilibrada y en su justa medida, aporta muchísimo. Es como en salsa, ¿no? Y el cerebro hace pumping. Sí. Y es una maravilla porque te quedas ahí en momento orgasmo. Y 3 horas después todavía relamiéndote, en plan, el sabor, ese umami que se queda y va más allá. Exacto, que te hace salivar, ¿no? Y ahí se queda paralizado. O sea, ese sabor lo grabas. Sí. Y por ejemplo, porque no, me imagino que cuando tienes un negocio hostelero te gusta viajar y probar otras cosas para primero actualizar y ver qué se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Cuando hacéis viajes a China familiares, ¿los hacéis? No hemos hecho un viaje familiar juntos a China. Mi padre, de hecho, nunca ha estado en China. ¿What? Mi padre nunca ha estado en China. Ni en Taiwán. Sí. ¿Dónde está la cámara? Aquí. O sea, mi padre... ¿Por qué? Pues mira, yo creo que lo que dice él siempre, que ¿no? La hostelería es muy sacrificada por tema tiempo, y las veces que ha tenido pues sus 4 semanas o días de vacaciones, me han aprovechado a ver a la familia de mi madre, a Galicia. Entonces era como... según él dice que se lo debe a ella, ¿no? Porque fue ella quien se ha quedado en Barcelona y no regresó a su tierra natal. Y muchas veces, y a mi padre le encanta ir a Galicia, entonces pues como... No sé, no ha habido la posibilidad, pero la casuística de ir a China. Wow. Todo el conocimiento que mi padre tiene es a través de su abuelo, de su padre, mi abuelo, y un poco el autodidacta. O sea, al fin y al cabo, es que es una cosa muy curiosa porque mucha gente dice, ¿no?, que mi padre es un chef fantástico y que nunca han probado una comida china como la suya. Sí. Y no ha estado en China. Pero incluso, no sé, simplemente por curiosidad, que no hablamos... Vale, o sea, pero tú sí has estado. Tú trabajaste, de hecho, ¿estuviste en Shanghai? No, Los Ángeles. Estuve en Los Ángeles, pero en China no has... en alguno de los países. No, he viajado por Asia, pero no he trabajado. Ajá. Y sí que es un viaje pendiente. De hecho, este año lo decíamos, que tenemos que ir. ¿Ya? Sí. Claro. No, mi padre es una persona muy complicada de sorprender, te diré, también. ¿Ya? O sea... Pero sí, es una cosa pendiente. Pero incluso porque me dices, ostras, es que tiene recuerdos de, ¿no?, cuando tuvieron que irse. Pero él nació aquí, entonces la curiosidad de un español por ver China, jolín, que es que no te lo acabas. Sí, que no hay tiempo en la vida de uno mismo para recorrerse toda China. Sí. Tiene ganas ahora, porque al fin y al cabo... tiene ganas, sí. pero bueno, que en plan es una persona que dice, bueno, sí, lo veré, pero tampoco tiene muchas expectativas. Pero, o sea, sí. que me refiero, conociéndolo a él, o sea, a él le gusta viajar y es curioso, sí. Pero es difícil de sorprenderle a mi padre. ¡Wow! No, o sea, en eso también es... Yo, por ejemplo, cuando he viajado a China, ¿no?, dices, joder, si supiese el idioma, si supiese leer todo lo que... Porque ahora yo me quedo en lo que ve el turista, la capa superficial y todo, y vas con un guía, lo que sea, pero de repente decir, a ver, yo siempre soy de voy a buscar un agujero en la pared y quiero comer allí, que no está traducido a que ningún idioma. Letrero, ¿no? Y no hay que letrero, no tiene... tú sácame. Sí, claro. Yo quiero comer lo que comes tú, ¿sabes? Sí. El sabe, wow, es que vale, me parece muy interesante. Es algo muy pendiente. Wow. Pero eso no le ha
privado de él. Yo creo que lo lleva en la sangre, o sea, hay de haberlo vivido tanto con mi abuelo, ¿no? Y de haberse nutrido tanto que él ya sabe, ¿no? O sea, también tiene una parte como autodidacta en el que enseguida, ¿no? Ve cómo se hace esto, o sea, hace la prueba, le sale, ¿no? Es que le sale de toda la primera a mi padre, es curioso, pero tiene esa habilidad. Tiene el don. Sí, tiene ese don. Y entonces, pues bueno, muchas veces hemos ido por ejemplo, a Londres, solemos ir para ver y deleitar restaurantes chinos. Sí. Y hay cosas que por eso, ¿no? Y dice, mira, esto está bastante bien hecho. Uh-huh. Y de otras es como, bueno, en plan, nos esperábamos más y en el fondo, pues sin más, ¿no? Hype. Sí, exacto. ¿Cuáles son tus...? Es que me imagino que como tú tienes restaurantes chinos y tal, pues lo último que te apetece en tu tiempo libre es ir a lo mejor a un restaurante chino con todos los restaurantes que tenemos todos, ¿no? La lista es infinita, solo en Barcelona, en plan, no paran de abrir sitios y tal. Pero si tienes que ir a comer comida china en otro sitio que no sean tus propios locales, de España, ¿cuáles destacas? Que dices, aquí me gusta cómo hacen esto, lo hacen... A ver, la verdad que no voy a muchos restaurantes chinos fuera de mi casa. Normal. Básicamente porque no veo, o al menos no he visto nada, quizás porque no lo sé, pero de lo que veo muchas veces no me convence. Uh-huh. Donde yo puedo decirte que sí como comida china es cuando voy a Badalona. A comprar con mi padre. A los grandes supermercados de productos chinos. Exacto. Fantasía. Y han nacido algunos, vamos a decirlo, como casa de comidas, ¿no? En los que pues voy con mi padre a comer allí porque hacemos como el break después de hacer la compra. Sí. Y entonces es realmente los únicos sitios donde voy a comer comida china fuera de mis restaurantes, o sea, de los restaurantes familiares. Y te puedo decir quizás un par, o sea, pero bueno, es como algo muy informal, ¿eh? No, sí, yo he estado y comes mega barato, como sabes, y rollo a veces es buffet, ¿no? Lo tienen todo ahí y vas y te sirves tú. Sí, hay uno que se llama Chan San Meisi. No sé cuál es la dirección ahora mismo, pero pues bueno, voy ahí con mi padre, a veces me cojo mapa tofu, un poco de pescado, que es lo que suelo pedir allí, y una costilla tompo y arroz blanco. Ajá. Sí. Y luego hay otro sitio que hacen baos, que no recuerdo el nombre, y hacen baos, y son unos baos que me recuerdan a los que hacía mi abuelo, que son más modo desayuno, bueno, es como almuerzo. Y eso con té. Es el mejor desayuno que hay. ¿Te refieres al que está totalmente cerrado, digamos, con relleno? Sí, exacto. No el abierto. Que parece el abierto. El kuapao. El kuapao es el abierto, que es originalmente es el taiwanés. Sí. Y el baozi se llama baozi, es el cerrado. Ese es el que yo recuerdo de pequeña. Sí. El totalmente cerrado, que es gigantesco. Sí. Y era para mí como el bocadillo. Y lo tomaba siempre con té jazmín. Que por cierto, me has preguntado antes el tema de maridajes. Y en realidad los chinos siempre beben té para comer, para cenar, para tomarse su pasta. Sí. Beben té. Pero porque esto es dentro de lo que es la medicina tradicional china, va muy ligado a ello, ¿no? Porque la nutrición es salud. Sí. Y el cómo comes es salud. Entonces, el té es lo más digestivo. Si no es té, pues agua tibia, agua caliente. Porque la digestión con cosas... O sea, aquí estamos acostumbrados al... O sea, bueno, ¿no? O sea, refrescos con hielo. Exacto. Cerveza muy fría. Cerveza fría. Y eso hace que se endurezca los alimentos y el procesar cueste más, te hinches más... bueno, era toda la moda esta de ¿por qué te sientes hinchado? ¿Sabes? Porque tomas cosas muy frías, contrastadas con lo caliente y bueno, el cuerpo va digiriendo, pero se supone que lo más amable para digerir algo es el té. Sí, y
Y no después, sino durante. Sí. Es otra de esas cosas que yo lo noto cuando lo hago, cuando voy a algún restaurante chino aquí y pido el té jazmín. Y digo, joder, qué bien me ha sentado la comida. Y luego se me olvida y dices, tío, esto habría que hacerlo siempre. O como dices tú, sobre todo la grasa. Siempre. ¿No? Yo que me gusta mucho la mantequilla y las grasas. La grasa no tarda nada en cuajarse con un poco de baja temperatura, menor, inferior. Y dices, claro, si tú bebes caliente, esa grasa saldrá. Si no, ahí es donde tenemos problemas de que algún día... Exacto. ¡Paro cardíaco! ¿Por qué? Sí, hay que hacer más caso a la medicina tradicional china, sí. Porque yo cada vez estoy más alineada con... Obviamente hay que combinarlo, ¿no?, con la medicina occidental, pero la medicina tradicional china es muy sabia, ¿eh? Sí. Y cosas más de nuestro día a día, sí. ¿no? Que de repente, ¿no?, pues alguien tengamos que ir al traumatólogo, al cirujano, porque nos pasa algo grave, obviamente, ¿no? Es de sentido común y sí. es lo más avanzado, pero en nuestro día a día deberíamos de aplicar cosas de la medicina tradicional china. Sí. Que tiene todo el sentido. Ahora voy a ir al chat GPT, en plan, dámelos en radio. Constipado, jengibre y limón. Oye, siguiendo con esto de lo que hablamos de vino, ya que estamos hablando de bebidas, ¿no? ¿Qué es el vino tinto Nai Nai que vendéis en la web de Cow Street? El vino Nai Nai, nació de mi idea de hacer un vino de la casa. Uh-huh. Dentro del diseño, dentro del concepto de Cow, porque el Cow, pues, es un restaurante, pues, que acapara un mercado más amplio, que es más distendido, más informal. Sí. Y entonces dije, quiero crear mi propio vino, porque mucha gente, pues, no le gusta pensar, ¿no? Y ponme vino de la casa. Y yo muchas veces voy a casa de comidas con mi padre, ¿no? Pues tipo un chelida, tipo tal, vino de la casa. Y me gusta ese concepto, sí. Vino de la casa, ¿no? Sí. Y dije, vamos a hacer un vino de la casa en Cao y le vamos a llamar Nai Nai. Porque mi abuela, siempre cuando estábamos en una celebración o, bueno, una cena, una comida, y teníamos vino, pues mi abuelo se fue antes y siempre, pues, brindaba por mi abuelo, por Guille. Y dije, pues voy a poner Nai Nai. Y nada, entonces encontré un elaborador que es de Tancalsuis, Cesc se llama, y le dije, vamos a hacer un vino que sea catalá y que sea un vino goloso, fácil, joven y poderle poner la etiqueta de esto. Entonces me dijo, mira, estoy ahora mismo con una garnacha que es, pues, muy sencilla, muy buena, afrutada con ese punto de acidez controlado, pero que, ¿no?, pasa muy bien. Y dije, vamos a hacer este vino. Y lo pusimos o sea, de hecho, creo que nos quedan 2 cajas ya. Tenemos que volver a elaborar. Sí, me gusta esta parte de, sí, ¿sabes? Como crear producto de la casa. Es que me interesaba un tema de el vino Shaoxing, no sé si lo he pronunciado bien, Shaoxing sí. Wine, que es el que se usa para cocinar. Para cocinar. Luego dices, un momento, debe de existir, no lo he encontrado, no, dímelo tú. Igual que aquí hay un boom con vinos naturales, ¿no?, de jóvenes que han aprendido a hacer vino y están levantando proyectos interesantes con esta nueva manera de hacer vino. Y en Japón pasa lo mismo con el sake, que hay jóvenes que se están animando a rescatar la vieja manera ancestral de hacer sake y tal, y están haciendo un sake, bueno, con un marketing de ahora o lo que sea. Digo, ¿no hay algo parecido con el vino el vino de arroz chino? Porque siempre es vino para cocinar, pero ¿hay vino de arroz de prestigio? Que yo sepa, no, pero sí que es cierto que en China cada vez hay más productores de vino, o sea, con viñedos propios, y en los que se está invirtiendo muchísimo. En vino de uva. En vino de uva, no sí. el vino, no el Shaoxing para cocinar, o sea, el vino sí, o de arroz. O de arroz. Pero sí, hay un vino de arroz, igual que el sake. Hay sakes que valen una millonada, que tiene prestigio de, porque esto tiene esta bodega, tiene que, no sé si lo llaman bodegas, ¿no? Pero sí, de haber tiene que haberlos. No, yo en esto de verdad no estoy muy enterada,
porque nosotros personalmente no servimos sake. Sí que es cierto que esto es más común en la gastronomía japonesa, pero no te sabría decir. Sé que hay inversión de bodegueros tanto occidentales como de Estados Unidos que han empezado a producir allí. O sea, producir, me refiero conjuntamente con chinos de allí que quieren elaborar vino de allí, y se han aliado pues bodegueros de aquí de Occidente que producen allí también, tanto para el mercado de allí como posiblemente también exportarlo. Pero no sé si este campo se ha abierto, o sea, no te sabría decir si están... Gap in the market. Gap in the market. Hip Shaoxing wine for hip consumers, ¿no? Ya que todas las bebidas fermentadas están, las kombuchas, las cervezas artesanales y tal. Ahí he detectado a lo mejor me arruinaría, pero bueno. Pero esto es interesante que dices que se habla mucho cuando hablas con gente que mueven muchos litros de vino en el mundo, ¿no? Y siempre están lamentando, en España ha caído el consumo. Y luego dicen, pero China ahora está comprando mucho vino español, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia cuando vas a uno de los supermercados chinos que hay en el Paseo San Juan. Sí. De repente tiene una vitrina con 5 marcas de vino: Alión, Viega Sicilia, ¿sabes? O sea, todo es productos de chinos y tal, que más o menos 5 euros, ¿no? Es bastante barato comprar. Puedes llenar una cesta de productos chinos y tal, ¿no? No es un gourmet del Corte Inglés, ¿sabes? Y de repente vas a la vitrina y hay como hello. Vega Sicilia. Vega Sicilia es como what the fuck is happening, ¿no? ¿Tú sabes explicar este fenómeno de cómo está el furor por vinos de alta calidad? No lo sé. Yo creo que los chinos son altamente consumidores de licor. O sea, tengo entendido. Les gusta beber licor. No solo el de allí, sino yo creo que, ¿no? Ahora que ha llegado hace tiempo ya el tema de los vinos, y cada vez son más consumidores y cada vez entienden más, ¿no? Cuanto más consumes, entonces más entiendes. Y yo creo que en parte es eso, ¿no? Que han llegado a saber que España, ¿no? Parte de uno de sus puntos claves del PIB forman lo que es el vino. Entonces saben que aquí hay buen vino, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que eso les ha podido suscitar alguna curiosidad, ¿no? Y ya te digo, son consumidores de licor, les gusta. Sí. No, ahora, claro, ahí todos los bodegueros españoles están a hostias a ver quién entra en el mercado chino, Jolín, claro. Te olvidas de estar peleándote aquí para vender 4 botellas. Sí. Ay, Meilán. No, es que claro, podríamos estar 3 horas y mis técnicos tienen que comer. Y claro, estamos hablando aquí de pato Pekín con una... Es que podríamos hacer, claro, el capítulo 2. Es que sí. Pero hay muchas cosas. Pero bueno, de momento recomiendo que todo el mundo se pille el libro Cao para conocer toda esa fascinante historia familiar que tenéis. Jolín, es que me quedan muchas preguntas por hacer. Vas a tener que venir otra vez. Y por separado me gustaría también que viniese tu padre, si lo puedes decir. Sí. Él encantado. Y le voy a interrogar, en plan, explícame cómo no ha ido a uno de los países más fascinantes solo en comida. O sea, ya es fascinante en tantas otras cosas, pero solamente en comida, Dios mío. Bueno, en fin. Otro capítulo tendría que ser hablar de también, o sea, el tema del boom de los vinos naturales que está habiendo. Porque es liberador en parte, ¿no? No formar parte de muchas DEOs, ¿no? Y es conceptualmente algo más libre y algo más revolucionario, pero falta filtro, ¿sabes? Es como es muy purista, ¿no? Es como lo que cae, lo recojo y te lo doy, ¿no? Es algo conceptualmente muy poético, pero ojo, porque a veces la naturaleza puede ser muy cruel. Sí. Y eso, quien solo ve la tendencia, va a ello, pero no ve más allá. Sí. Y eso es un poco preocupante a veces. Cuando intentamos rescatar cosas ancestrales, que eso está muy bien porque es una tendencia de la que estábamos hablando antes. O sea, el rescatar, eso es
maravilloso y que la generación se esté dando cuenta de que hay que tirar, ¿no? Hay que tirar para atrás para mirar hacia un futuro, es magnífico. Pero hay que saber que sí, que no, ¿no? O sea, como que rescatarlo, pero no todo vale rescatarlo y, ¿no? Sí. Y volvamos a lo de antes, pero Sí. creo que tenemos mucho más conocimiento para poder diseñarlo o como rediseñarlo de una manera más o sea, como más curated, ¿no? Sí, despojar las impurezas, ¿no? Sí, o sea, porque el vino natural es ni pongo ni quito. O sea, ni pongo Claro, nada químico, no pero añado, ni quito. Ni quito, que es no corrijo. Sí. Ostras, si no corregir a veces... Sí. A ver, es la mayor expresión del terroir que pueda existir, pero es que hay terroirs un poco duros a veces de deleitar, ¿no? Sí. Y a veces yo creo que yo tengo un poco esa discrepancia con el tema del vino natural, ¿no? Que he probado de muy buenos, pero hay muchos Ha habido que son un poco desagradables al fin y al cabo, Sí, ¿no? con un Porque se retrogusto. expresan de una manera tal cual como se han recogido y yo creo que, bueno, ¿no? Los vinos ecológicos de alguna manera pues sí que pueden tener esa parte de corrección Sí. que les dejan, ¿no? Y pueden ser algo un poco más amables. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, cuando vas a las ferias, ¿no? Como las que ha habido la semana pasada, ¿no? De Off the Record, de Bellaterra, Liquid, ves productores que llevan yendo años y ves el crecimiento, ves que evolucionan, van mejorando, porque plantan, cuidan mejor de las viñas y tal, y les va saliendo mostos cada año mejores, ¿no? Y creo que lo que dices tú, el filtro va a ser el consumidor, que cada vez sabemos más, sabemos exigir más y sabemos rechazar mejor, porque a veces a mí me han colado. Y cuando vienen con las 3 botellas y te van a probar y claro, porque esto la ánfora tal y estos tienen skin contact, no sé qué, y todo, Mucho okay. humo a veces. Y tú tal, y de repente, y esa cosa de... No quiero parecer el cateto que no entiende, ¿no? Porque a veces te dicen, no, es cuando dices, es que claramente no sabes, no estás hablando el mismo idioma, tal. Es como, ¿no? Bueno, hay mucha pedantería dentro del vino, ¿eh? Hay y que ayuda, decirlo, es que ayuda ¿eh? a vender. Es que a veces ¿sabes gente que usa la pedantería para sí, exacto, anularte? Exacto, totalmente te hacen anularte y pagar? decir, mira, ya decido yo por ti, ¿no? Exacto. Ay, pues sí, Meilán, deberías ser que vas a venir más a menudo. Claro que sí, yo encantada. Ha sido un verdadero placer, Johan. Sí. Y nada, y quiero aprovechar para pedir disculpas a todos los cocineros si se han sentido ofendidos por algo que he dicho, dando alusión de que hay algunos cocineros que trabajan más. Es que voy a complicarlo peor. La sensibilidad... Ya, no, y en ha incrementado medios mucho. Y suelo la gente coge el reel o el trozo y tal. Amor a todos los cocineros y sí, hay que abogar por un oficio apasionado, pero justo, que permita conciliar con la familia, con el tiempo personal y que no sean y evadir estas esclavitudes que se siguen practicando en muchos sitios. Bien dicho. Esto es Brasas, un podcast de entrevistas con chefs y hosteleros. Gracias, Meilán. Gracias, Johan. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.